Me imagino que cada uno de nosotros en un tiempo o otro hemos jugado el juego de ¿qué si? What if? ¿Qué si? Por ejemplo, mire, algunos han dicho, ¿qué si me ganara $1,000,000? ¿Quién ha jugado ese juego? Yo lo juego todas las noches. Ok. Inclusive cuando yo pierdo el sueño, ¿sabe lo que pienso? Aparte de orar. Ay, si tuviera $10,000, ¿qué haría? Y me quedo ahí gastando el dinero, que me quedo dormido y ya no supe cómo se gastó todo el dinero. Okay. ¿Qué si tuviera $1,000,000? Es un buen juego para jugar, ¿no es cierto? Todos lo hemos jugado, de una manera u otra lo hemos jugado. ¿Cuántos de ustedes han jugado este juego? ¿De qué sí? ¿Qué si me casara con William Levy? O sea, algunas hermanas ya iban a decir, pero miraron al esposo y bueno, se resignaron. ¿Cuántos de ustedes siguen jugando este juego todos los días? ¿Qué sí? Todos de una manera u otra hemos jugado el juego de ¿qué sí? Por ejemplo, ¿recuerda cuando era un hijo pequeño y salía de viaje? Yo me acuerdo que en los días del sixth grade, del sexto grado, iban el día de la semana de campamento. No sé si todavía lo hacen, ¿verdad? Pero the camping week. Y luego a veces tu mamá te decía, llévate extra ropa interior porque ¿qué si tienes un accidente? Además a mí me lo dijeron. Y ya cuando te lo decía y luego delante de tus amigos, ¡ay, mamá! ¡How embarrassing! Embarrassing es tener el accidente. Pero ese es, ¿qué si tuviste un problema? ¿Qué si me dan un aumento? ¿Qué si me invitan a un viaje? Todos hemos jugado el juego de ¿qué si? El apóstol Pablo usa este concepto en 1 Corintios, el capítulo 15. Pablo nos hace una pregunta y es muy apropiada para el domingo de resurrección. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? Póngase a pensar en esa pregunta. ¿Qué si Cristo no hubiese resucitado de los muertos? Ahora, antes de Pablo de poder debatir esa pregunta, él aclara y establece que Cristo sí resucitó. Pablo dice con toda certeza, antes de entrar a ese juego de que sí, porque Pablo lo que estaba haciendo, defendiendo la fe, porque había algunos entre la iglesia que estaban enseñando que no existía la resurrección de los muertos. Y estaban enseñando aún dentro de los cristianos que no existía la resurrección de los muertos. Entonces Pablo toma este capítulo para debatirles ese punto. Entonces, si no existe la resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué va a pasar si Cristo no resucita? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo si no existe resurrección? Así que Pablo establece primero que Cristo sí resucitó. Porque en la primera parte del capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo nos dice que sí hay una resurrección. Pablo nos habla del hecho de que Cristo, después de haber resucitado, se le apareció a Cefas y luego a los 12. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Como vieron la muerte, vieron que Cristo murió, también lo vieron después de la muerte. Pablo también dice que también al mismo tiempo se le apareció en el versículo, dice del capítulo 15:6, a más de 500 hermanos. Así que imagínense tener una iglesia que está creciendo, la gente se está salvando y de repente llega Cristo y dice, aquí estoy con ustedes. Más de 500 hermanos pudieron ver. Dice, muchos de ellos son testigos, otros ya murieron, pero duermen. Dice Pablo, usa la palabra dormir, que es el sinónimo que tú y yo usamos para muerte. Pero el que está en Cristo duerme, porque un día vamos a resucitar, vamos a despertar. Pero amado, lo que Pablo está diciendo, se le apareció a más de 500 hermanos. En el versículo 7 del capítulo 15 dice, también se le apareció a Jacobo. Él lo vio. Y luego Pablo termina en el versículo 8 diciendo, aún a mí se me apareció. Yo soy testigo de que Cristo resucitó. Pablo establece el hecho de que Cristo ha resucitado.
Pero luego Pablo pasa al juego que todos nosotros ya hemos jugado. Que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros miles de años después si Cristo no hubiese resucitado de los muertos? ¿Qué pasaría con aquellos que murieron creyendo que Cristo y la resurrección no existe? Amado, ¿qué pasaría contigo 1000 años o 10 años o 3 años más adelante si Dios nos permite llevarnos de este mundo? ¿Qué va a pasar con tu esperanza? ¿Qué va a pasar con tu fe si Cristo no resucitó? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, es lo que él está diciendo. Y Pablo no contesta este debate en 6 maneras. Pone un debate hablando de tu fe y hablando de la mía. Y mira lo que dice en 6 maneras. Dice, si no hubiera resurrección, entonces, número 1, todas las predicaciones cristianas fueran una pérdida de tiempo. Todas las predicaciones cristianas fueran una pérdida de tiempo. Tengo 48 años predicando el evangelio y me puse a pensar cuando estaba estudiando, dije, caray, pero si Cristo no resucitó, ya perdí mi tiempo por 48 años. Yo sabía que tenía que cantar como Luis Miguel, pero Dios tampoco me dio voz. Pero si Cristo no resucitó, las predicaciones cristianas sería una pérdida de tiempo. Mire lo que dice el versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Es lo que está diciendo. Nuestra predicación no sirve para nada. En otras palabras, todos los sermones cristianos, ya sea desde el púlpito, grabados o en libros, no tendrían ningún valor si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. No tuviera ningún valor. El libro que acabo de anunciar que vamos a darle a los nuevos, esperamos que alcance, yo creo que sí, por fe, amado, a Poder para Vivir, está tomado de toda la Biblia, amado, porque en ese libro uso como tesis, amado, simplemente el contexto y el texto que dice el Dios que hizo la creación, el poder de Dios que hizo la creación, fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y es el mismo poder que puede caminar y operar en ti. Así que ese libro también está fuera de validez, porque está basado en la Biblia. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, tal vez algunos de ustedes podrían pensar que aun si quitamos la resurrección de la Biblia, tendríamos algunas buenas cosas. Tendríamos el mejor sermón que se ha aparecido, por ejemplo, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, excelentes enseñanzas. Tendríamos la crucifixión. Pero ¿de qué sirve la crucifixión? Simplemente para demostrar a un hombre que quiso morir por la humanidad, pero nunca resucitó. Murió, pero ahí quedó todo. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, tendríamos los 10 mandamientos, 10 principios increíbles que ustedes ya saben que hemos hablado de los 10 mandamientos en esta iglesia. Amados, principios que transforman vida. Amados, pero también tendríamos las enseñanzas o consejos en la Biblia. Pero Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, o más bien sin la resurrección, todas las cosas buenas en la palabra de Dios no tendrían valor. No tendrían valor. Déjeme hablarles de 3 cosas que yo creo que sin la resurrección el cristianismo puede perder. Sin la resurrección el cristianismo pierde, número 1, su credibilidad. Su credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Amados, recuerden, Cristo dijo, Él lo pronunció estando aquí en la tierra, que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay credibilidad en sus palabras. ¿Cómo le vas a creer a alguien que dijo que iba a morir y resucitar y sin embargo no resucitó? Se perdería toda la credibilidad del cristianismo. Todo lo que Cristo dijo como base, que Él iba a resucitar, pero no resucitó y no hay resurrección, entonces la credibilidad de Cristo, sus palabras se vienen para abajo. Número 2, también el cristianismo pierde su singularidad. Lo que nos hace singular de todas las religiones del mundo es que nuestro fundador y salvador no tan solo murió, sino que también al tercer día resucitó. Inclusive, amado, en la tumba de muchos líderes de secta se dice, aquí está Mahoma, aquí está Carlos Russell, aquí está José Smith. Pero si usted va a la tumba de Cristo, usted va a encontrar un letrero que dice, aquí no está, ha resucitado. Y es lo que nos hace diferente como hijos de Dios.
como una iglesia evangélica, como cristiano, porque el fundador que vino a morir por tus pecados, que vino a dar su vida por tus pecados, él mismo venció la muerte, él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. No vamos a perder la singularidad. ¿Por qué? Porque Cristo sí logró, pero si no hay resurrección y Cristo no resucitó, entonces perdemos la singularidad y somos otra religión más del montón. Pero también perdemos el poder. El cristiano pierde su poder sin la resurrección. Si no hubiera resurrección, entonces no hubiese poder. Si no hubiese poder para vivir una vida cristiana, no hubiese poder sobre el pecado y no hubiese poder sobre la muerte. Amados, por eso es muy importante entender este principio, lo que nos da a nosotros la fortaleza para caminar esta vida, para saber que nuestros pecados han sido perdonados, para saber que un día, amados, podemos salir, amados, de esta vida e irnos a la vida eterna. ¿Sabe por qué? Toda nuestra esperanza está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder. Así que si no hubiese resurrección, entonces todas las predicaciones cristianas fueran una pérdida de tiempo. Número 2, nuestra fe estaría vacía. Mire de nuevo el versículo 14 y dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Pero dice, y lo subrayé, como tampoco la fe de ustedes. Como tampoco la fe de ustedes. En otras palabras, no hay necesidad de leer la Biblia. Si creyendo que Cristo resucitó no la leemos, no os hagáis. No hay necesidad de venir a la iglesia si creyendo que Cristo resucitó. No venimos a veces. Bienvenidos a todos ustedes que vienen por primera vez después de estar ausente. A mí se me concedió pensar que ya no los iba a volver a ver. Y cuando termine este servicio voy a ponerme ahí atrás para decirles feliz Navidad. Porque hasta entonces los voy a volver a ver. Y eso que creemos en la resurrección de Cristo Jesús. Imagínense, si no hay resurrección y Cristo no resucitó, entonces no hay necesidad de leer la Biblia, no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de tener una relación con Dios, inclusive ni de creer que Dios existe. Si Cristo, ¿cómo vas a creer en un Dios poderoso que no pudo levantar a Cristo de los muertos? Así que nuestra fe queda inválida, no tiene fundamento, nuestra fe estaría vacía. Si no hubiese resurrección, entonces nuestra fe no tuviera valor. Nuestra fe es el ancla. La fe que tenemos en Dios, en su palabra y en su poder, es el ancla que nos da la victoria sobre la muerte. Pero si Cristo no resucitó, entonces todo es en vano. Todo es en vano. Así que, amados, imagínense, quite usted la resurrección de Cristo, ¿cómo quedamos como iglesia evangélica? Sin fe, sin predicaciones que transforman vida. Y número 3, los apóstoles fueron mentirosos. O sea que nuestros antepasados nos mintieron. Nos mintieron. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 15. Dice, aún más, resultaríamos falsos. Dijo, resultaríamos. Pablo se incluyó entre ellos. Dice, resultaríamos falsos testigos de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Aquellos que fueron los fundadores y que empezaron la iglesia no estaban diciendo la verdad si Cristo no resucitó. Nos mintieron. Nos tomaron el pelo. El poco que tengo, pero me lo tomaron. Imagínense, mentir, predicar con mentiras. Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, en lugar de honrar a estos apóstoles y respetarlos por la autoridad que tienen, los consideraríamos como mentirosos. Ahora, lo que más me interesa, lo interesante para mí es esto. Que estos hombres, los apóstoles, la gente que miró a Jesús después de muerto y que lo vio resucitado, esta gente, estos hombres que hablaron de la resurrección, tuvieron dispuesto a morir por lo que predicaban.
Eso es lo que hizo la diferencia. ¿Por qué cree que la iglesia tuvo persecución? Porque no querían que este mensaje se desparramara, que creciera más allá. Y como ellos dijeron, no vamos a callar lo que hemos visto. Nuestro Cristo, nuestro Jesús resucitó. Yo lo vi con mis ojos. No me pueden cambiar la historia. Que ellos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Nadie muere por una mentira. Ellos murieron por la verdad que vieron sus ojos. Ese canto que cantábamos, ¿lo puedes ver? ¿Acaso puedes ver lo que yo he visto? Tú necesitas experimentar el poder de Dios para que te conviertas en un testigo del Cristo resucitado. Y lo puedes hacer. Pero si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, entonces los apóstoles nos mintieron. Si no hay resurrección, número 4, nuestros pecados aún permanecerán en nosotros. Mire lo que dice el versículo 17. Y lo pone de esta manera: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, o sea, imaginaria. Y todavía están, ¿qué? En sus pecados. Es lo que dice. Y todavía, si Cristo no resucitó, todavía están en sus pecados. Ahora, este es un pensamiento. Simplemente de pensar en este versículo es terrible. Muchas veces pensamos que la crucifixión sin la resurrección es suficiente. No había necesidad de tener resurrección porque ya teníamos una crucifixión. Pero de nada nos sirve tener a un Cristo muerto. De nada nos sirve tener a una persona que declaró victoria y él salió derrotado. De nada nos sirve tener una crucifixión si no tenemos una resurrección. Amado, mucha gente piensa, no, es que la crucifixión sería suficiente. No lo es. No es verdad. No trates de reconciliar eso. ¿Por qué? Porque en la crucifixión vemos la voluntad de Dios. Dios quería que Cristo muriera por el ser humano. Amado, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Pero en la resurrección vemos el poder de Dios. En la crucifixión vemos a la voluntad de Dios, pero en la resurrección vemos el poder de Dios. En la crucifixión vemos el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en la resurrección vemos la esperanza del hombre. Tú y yo podemos tener esperanza porque no solo Cristo murió, ese Cristo que murió por ti es el mismo Cristo que resucitó y te da una esperanza para la vida nueva. Eso es lo que la Biblia me dice. Amados, en la crucifixión los discípulos estaban temerosos, desanimados y confusos. Pero después de la resurrección fue cuando esos mismos discípulos se pusieron, amados, pudieron regocijarse, porque se regocijaron en la crucifixión. Porque durante la etapa de la crucifixión, si tú ves a los discípulos, tenían miedo, estaban confusos, no hallaban qué hacer. Fueron a un aposento y se escondieron y le pusieron no sé cuántas trancas a la puerta para que no vinieran por ellos. Pero Dios, no, aquí estamos, no, nadie salga, nadie respire, no hagan ruido, no ronquen en las noches, por favor, nos van a descubrir, porque hasta en el ronquido saben que somos cristianos. Pero esa confusión, una vez que estando encerrados, confundidos, llega Jesús y le dice, soy yo. Yo he resucitado. Entró sin abrir las puertas. No entró en la chimenea como Santa Claus. No. Él no necesitaba. Él les comprobó que Él era el Cristo resucitado. Y ellos dijeron, tú resucitaste. Pues ahora vamos a abrir las puertas y vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Porque Él murió y prometió que iba a resucitar. Y resucitó. Ahora tenemos un evangelio de poder en Cristo Jesús. Eso fue lo que trajo. Los pecados pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque tenemos a un Cristo que no solo conquistó la muerte, tiene la capacidad para perdonar los pecados del hombre. Porque si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, aún estuviéramos en nuestros pecados. Número 5, la muerte hubiera triunfado sobre nuestros seres queridos. ¿Qué digo con todo esto? Mire lo que dice el versículo 18. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo.
No estoy diciendo los que murieron, punto. No, los que murieron en Cristo. La clave para la vida eterna es estar en Cristo. No habría esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos. No habría esperanza de reunirnos con nuestros familiares que murieron en Cristo. Pablo nos dice que si no hay resurrección, entonces todos los que han dormido en Cristo han perecido. Todo terminó ahí. Todo terminó. Amados, yo quiero decirles algo. Mis padres en el año 2002 murieron los dos en 4 días. Y guardo la esperanza, pero si, amados, yo no tuviera la esperanza de la resurrección, tampoco tengo la esperanza de volverlos a ver. Juan Carlos, tus padres se fueron sirviendo al Señor, tú tienes la esperanza de volverlos a ver. Mi hermana Egla, su esposo se adelantó, allá está en el cielo, usted tiene la esperanza de volverlo a ver. Todos los que han perdido a alguien, todos los que se han sufrido de alguien y que estaban en Cristo, no que estaban de baquetones, no, que estaban en Cristo. Porque aquí se trata de estar en Cristo. A mí me han preguntado, pastor, a veces gente de la iglesia, a veces me dice a veces padre, le digo, sí, hijito. Porque tengo 2 hijos, y saben, ¿verdad? Eso me hace padre. Le digo, quiero que ore porque se murió fulano de tal, para que Dios lo tenga en el cielo. No, ya por él no puedo hacer nada. Él tenía que haber tomado decisiones, pero por ti sí. Puedo hablarte del amor de Cristo y puedo decirte que te arrepientas y que lo aceptes como Señor y Salvador para que tengas la vida eterna, pero tiene que ser en vida. Tiene que ser en vida. Pero amado, si Cristo no resucitó y no hay resurrección, ¿qué esperanza tenemos de ver a nuestros familiares? No hay ninguna esperanza. Mejor, amado, si tú no crees en la resurrección, cuando alguien de tu familia se vaya, más dile hasta luego, porque no creo que te vuelva a ver. No, es que no hay resurrección. Y además ni Cristo resucitó. ¿Qué vida es esto? Mucha gente piensa que la vida es aquí. Mucha piensa que aquí todo lo hacemos y ya cuando nos vayamos a morir, que ahí se va a terminar todo. Si eso fuera real, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor hay que darle vuelo a la hilacha. ¿Para qué portarnos bien? Si todos cuando vamos a morir, ahí se acaba todo. ¿Sabía usted que existe un infierno? Existe una gloria que habla de la presencia de Dios. Tú decides aquí en la tierra a dónde te quieras ir, pero vas a resucitar, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, pero de que resucita, resucita, porque Cristo resucitó. Yo creo en la resurrección de Cristo Jesús. Creo que Él es la fuente y yo creo que vamos a ver a toda nuestra familia, a la gente que se ha ido de esta iglesia en Cristo, que están en Cristo, tenemos la esperanza de volverlos a ver. Pero al seguir más adelante en el capítulo 15 de Primera de Corintios, podemos ver que Pablo nos dice, empezando del versículo 50, mire lo que dice, y ahí lo tienen y aparece en su pantalla. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, o sea, hablando de lo que tienes ahorita físicamente, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. En otras palabras, la única manera que esa transformación llegue va a ser por Cristo. Si tú vives una vida a tu manera y Cristo no hace la diferencia, dice, ese cuerpo mortal no va a entrar al cielo. No va a entrar. Tiene que vestirse de inmortalidad. Ahora, déjame decirte, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Déjenme decirles ahorita, si Cristo decidiera venir hoy por su iglesia, los que estamos aquí y estamos en Cristo, vamos a irnos al cielo, dice, vamos a ser transformados. Pero primero, los que se levantan primero son los que murieron en Cristo. Nuestros familiares y amigos y hermanos de la fe que están muertos, dice la Biblia, al parecer Jesús, ellos son los primeros que se levantan. Y luego, tú vas a ser transformado. Tú dices, pastor, esto parece de novelas. Si le crees a Talía, ¿por qué no vas a creer estas cosas? Ok. Yo prefiero creer en esto que no creer en nada. Yo sí creo en esto, porque mire lo que va a pasar aquí. Mire el versículo, el que sigue, el 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo. Voy a contar hasta 3 y usted parpadee sus ojos. Una vez. 1, 2, 3. Así va a venir Cristo.
Cristo no va a venir como tortuga. A ver, ¿ya están listos? Ya me lo llego. Apúrense. No, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que estar preparados. Pensamos que nada, no va a venir. Bueno, supongamos que Cristo tarde en venir, que tarde 1000 años. ¿Cuánto puedes durar tú? Porque tú, ay pastor, estoy joven. Tengo 40, sí, pero parece que te corrieron sin aceite, mijo. Ya el motor se está desvialando. ¿Verdad, Juan? Solo caíste, Juan. Sí, cierto. ¿Cuánto puedes durar? Dime. Nadie tiene la vida comprada, ni la tiene garantizada para el mañana. Lo que sí podemos decir, que Cristo viene. Yo tengo que estar preparado porque Él puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Al instante, dice, y al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta. Y dice aquí, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformado, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, como que dice, y lo mortal de inmortalidad, entonces dice, se va a cumplir lo que está escrito. La muerte ha sido devorada de la victoria, por la victoria. ¿La victoria de quién? De Cristo Jesús. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque ni la muerte nos va a detener. Si no detuvo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo me levanto también después de estar muerto. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la muerte es la ley. Pero mire cómo Pablo termina. Dice, doy gracias a Dios que nos da que victoria. ¿Sobre qué? La muerte. Tú y yo podemos ya tener la victoria de esta vida para vivir una vida cristocéntrica, victoriosa, pero también si el Señor decide llevarnos antes, también podemos tener victoria, porque la victoria se encuentra en ¿qué? En el Señor Jesús, en aquel que murió, aquel que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la victoria que estamos declarando. Así que cuando entregamos a nuestros seres queridos a la sepultura, no los entregamos como si fuera el final o sin esperanza, sino que los entregamos a la sepultura con la seguridad de que Jesucristo resucitó al tercer día. Y porque Cristo resucitó, también nosotros, nuestros seres queridos, van a resucitar por el poder de Dios en nosotros. Vamos a resucitar. Mire, si usted vaya a un funeral de cristiano, usted va a ver, sí, que hay una que otra lágrima, pero no hay desesperación, no hay desconsuelo. Hay un vacío, pero hay una esperanza, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que un día los vamos a ver. Pero vaya a un funeral de la gente que no tiene a Dios. Amados, increíblemente cambia. Yo he estado en ambos funerales. Me ha tocado oficiar y veo es la noche y el día. Simplemente porque cuando oficiamos un funeral de un hijo de Dios, estamos guardando una esperanza de que lo vamos a ver. Pero si vamos a un funeral de aquella persona que nunca quiso aceptar a Cristo, pero amados, de repente murió y todos le dicen que fue muy bueno. ¿No le ha pasado que nomás se ha muerto? Ay, qué bueno era. Qué bueno que murió. O sea, ¿por qué todos los muertos salen buenos y en vida no quieren juntarse con ellos? Por eso la gente que se me va de esta iglesia, yo no los quiero en mi funeral. No, si soy capaz de levantarme y decir, me lo sacan por favor. Quiero descansar en paz. Sí, si en vida no me... Mejor le sigo. Usted va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver con la resurrección? Nada, pero quería desahogarme. Tenía que. Si Cristo no conquistó la muerte, entonces ciertamente aquellos que mueren en Cristo tampoco conquistarán la muerte. Cristo conquistó, yo conquisto. Cristo no conquistó. Si tú crees que Cristo, entonces tú no conquistas. Tienes una esperanza vacía. Número 6. De todos los hombres seríamos los más dignos de lástima.
Mira lo que dice el 19. Si la resurrección que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En otras palabras, tengo una pregunta. ¿Por qué seríamos los más dignos de lástima? ¿Sabe por qué? Porque lo que se nos dijo y en lo que confiamos no era verdad. Porque nuestra esperanza estuviera vacía. Y eso nos haría infeliz, porque nuestros fundadores fueron mentirosos y ahora ¿en quién vamos a confiar? Porque si Cristo no resucitó de los muertos, no podríamos ser perdonados de nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestros seres queridos se han ido para siempre y no podremos reunirnos con ellos jamás. Así que Pablo nos dice, si todas estas cosas pasan y si Cristo no resucitó, entonces tú y yo somos entre los hombres de los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima. Ahora, yo ya estoy por terminar. ¿Y qué tal si ahorita les digo a todos ustedes? Bueno, aquí termino. Y les voy a decir a todos, feliz día de Pascua. Que Dios los bendiga. Yo no creo en la resurrección, no hay resurrección. Feliz día de Pascua. Usted me podría decir, a ver, pastor, a ver. ¿Por qué debemos de estar felices? ¿Qué garantía hay en la Pascua más que desesperanza? Porque no hay esperanza. A lo que dice Pablo, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, no hay esperanza, no hay ayuda, no hay salvación. En otras palabras, no hay nada. Pablo está diciendo, si Cristo solamente está en la cruz, quedó muerto y todavía celebramos la Pascua, ¿de qué celebramos? ¿De qué celebramos? ¿Qué estamos celebrando? Pero mire, Pablo explica este punto increíble. Me encantó en los próximos 3 versículos, 20, 21, 22. Dice, lo cierto, la verdad es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Y luego usa una palabra como primicia. Ahorita voy a regresar a esa palabra. Como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán ¿a qué? A vivir. Ahora, Pablo usa una palabra, la palabra clave que él usó está en el versículo 20. Dice primicias. Déjenme hablarles un poco sobre esto, ya voy a terminar. Cuando Pablo dijo que Cristo era la primicia de los que duermen, él estaba usando un término que los judíos podían entender fácilmente. A un judío tú háblale de la primicia y la entiende. En la escuela, a nosotros los latinos hablan de primicia, nos da un ataque al corazón. Sí, ya quieren más. Nosotros los hispanos no nos gusta la palabra primicia, nos gustan las obras. Lo que se está echando a perder, esa fue la ofrenda de Caín. Entendemos, oye, ahí están las obras. Oye, lo iba a tirar, pero pensé en ti, ¿lo quieres? Qué halago, ¿verdad? La primicia se llama primeros frutos. Los judíos entendían este mensaje. Y Pablo usó una palabra para que ellos se identificaran de lo que él estaba tratando de debatir contra aquellos maestros que estaban dentro de la iglesia diciendo no hay resurrección. Tomaban ellos la primicia y se los llevaban al sacerdote, y el sacerdote tomaba esos frutos y los mostraba a todo el pueblo como señal de que Dios había sido fiel a la cosecha y habría más frutos que vendrían después de eso. Solo eran las primicias de muchos frutos. En otras palabras, estaba empezando la temporada de la cosecha y iban a los higos, iban a los trigos, iban a los aguacates, iban a... No, hermano, dije aguacate o que mire Javier. Dice, ya están los primeros, ya están maduros, ya me dice aquí que termine, pero aguánteme. Y dice, wow, el árbol ya dio los primeros aguacates. Y usted dice, ay, pero ahí vienen más detrás. Estos primeros aguacates se los llevó el pastor. Bueno, le estoy dando algunas ideas. Okay. La nopalera ya dio. Mira qué tiernos nopales. Ay,
qué rico. Ay, 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 ahora que estamos en Pascua, no hay que cortar, limpia los viejos. Vamos a hacer unos nopalitos tortas de camarón con nopalitos y carnita, y a su nombre. Aleluya. Tengo un pueblo muy espiritual aquí. Tortillas de harina recién hechas, con mantequilla. Ay. Déjame, ¿ya tienen hambre? Ok, les sigo. Y Pablo está diciendo, cuando Cristo murió, fue el primer fruto de la muerte. Cuando Él resucitó, Él fue el primer fruto de la muerte. En otras palabras, porque Cristo resucitó de la muerte, venció a la muerte. Todos los que están aquí y los que están en Cristo resucitarán de los muertos cuando Cristo regrese. Tenemos una esperanza, porque Cristo no está muerto, Cristo no está en la tumba, Cristo no es un ser derrotado. Cristo resucitó, y porque Él resucitó se convirtió en la primicia de todos los que vamos a morir. Y hay esperanza para los que estamos en Cristo. Hay esperanza para ti. La Pascua, el domingo de resurrección, simplemente es un mensaje de esperanza donde se te dice: Cristo vive, y porque Jesús vive, tú también puedes vivir en esta vida y en la que viene. Tú también puedes vivir. Tal vez usted se estará preguntando lo siguiente: Cristo no fue el primero que resucitó. Pastor, ya se le olvidó. Lázaro resucitó. Él fue el primero. No confunda. Déjeme explicarles. A Lázaro lo resucitaron. Fue Jesús en primer lugar. Y Él resucitó para vivir la misma vida con sus hermanas. Y resucitó para volver a morir. Pero Cristo dijo: yo voy a resucitar. Y luego, cuando resucita, no fue para vivir la misma vida. Él se fue a su Padre a sentarse. Y luego dice: no solo eso, sino que yo ya no vuelvo a morir. La muerte quedó vencida. La muerte quedó vencida. La muerte quedó vencida. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Él quiere darte a cada uno de los que están aquí, a cada uno quiere darles una resurrección espiritual. Él quiere resucitar su vida, resucitar su matrimonio, resucitar su relación matrimonial que está muerta. Cristo tiene el poder para levantar su circunstancia y poder darles vida. Lo hace y lo puede hacer hoy, si tú le permites. Hay una frase que puse ahí. Hay una frase que dice: la resurrección de Cristo significa un nivel más elevado de vivir. ¿Por qué vivir en la muerte de nuestra vida cuando puedes tener vida en este mundo muerto? Andrew Crouch, en los años 70, compuso un canto que ha sido un himno ya, porque él vive. Y es un canto que habla de la realidad. Él ya se fue con el Señor. Un día lo vamos a ver y lo va a cantar por toda la eternidad. ¿Y qué canto nos afirman de la esperanza que tú y yo tenemos? Yo tengo que vivir con esa convicción. Yo sí creo que mi Cristo vive. Por eso estoy en esto, porque creo que todavía ofrece esperanza al mundo necesitado. Porque Él vive. Cántalo tú. Tú tienes mejor voz. Ya mi voz no me ayuda. Porque Él vive, triunfará al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, Él es mi futuro.
puse en aprieto, pero ustedes saben todos los cantos. Porque Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Yo sé que Él es mi futuro. Tienes esperanza en Él. La vida vale más y más solo. ¿Cuántos creen ese mensaje de la cruz? Ese mensaje de la resurrección. Póngase de pie, iglesia.